Él me la regaló y me la regala, y me ama, y me cubre, y me asiste permanentemente. Entonces, cada uno de nosotros somos el hijo pródigo, que volvemos a la casa del papá. ¿A la casa de qué papá? Del papá Dios. Bien. Entonces, ¿cuál es el llamado? A defender la salvación ya regalada. Ya regalada. Entonces, eso implica que mi voluntad, no la pasividad. Ya me la regalaron, me quedo acá tranquilo. No, porque también está la parábola de los talentos. Te dieron tantas cosas, te van a pedir cuenta de lo que te dieron. Bien, nos van a pedir cuentas. Y aquí está la cristificación. Nos vamos cristificando, nos vamos haciendo cada día más parecidos a Cristo. Y el Papá Dios ve en mí el rostro de su Hijo Jesucristo. Y me voy haciendo más humano. ¿Y cómo es eso? Voy sirviendo cada día más al hermano. ¿Por qué? Porque voy teniendo más amor. En la medida que me cristifico, me voy haciendo más parecido a Cristo y voy dando más amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y voy haciendo más humano. No hay hombre más humano en la historia de la humanidad que Cristo. ¿Por qué? Y porque es el único que dio su vida por todos nosotros. Es el único hombre que dio la vida por sus amigos. Así los llamó a los apóstoles, amigos. No los llamó discípulos, los llamó amigos. Pues nosotros somos amigos de Jesús. Entonces esa es la hominización. O sea, tenemos la cristificación y la hominización. Nos vamos cristificando y nos vamos hominizando. Nos vamos haciendo más parecidos a Cristo y más humanitarios, más buenos, más bondadosos. Vamos sirviendo cada día más y mejor a nuestros hermanos. Entonces, nuestro Padre Dios me crea en su eternidad y en la unión del óvulo con el espermatozoide, en ese instante comienza el punto cero de mi vida, que es la concepción. Y allí comienza mi existencia. No soy un ángel, entonces no soy espíritu puro. Estoy encarnado. Y esa encarnación se produce en la unión del óvulo con el espermatozoide. Porque Dios, mi papá Dios, me creó espíritu y materia. Mi espíritu no es un espíritu que está vagando en el cosmos, ¿no es cierto? Y ahí se unió un óvulo con un espermatozoide y se enchufó allí, ¿no es cierto?, el espíritu. No, Dios me creó desde siempre, me pensó desde siempre. De lo contrario, este óvulo sería un óvulo más de los que siguen de largo, y este espermatozoide un espermatozoide más que sigue de largo. Por lo tanto, yo no soy una casualidad. Estoy en la mente de Dios desde antes del vientre de mi madre. Y tenemos citas bíblicas que lo corroboran. A ver, vamos a ver. Ezequiel. Vamos a ver Jeremías. Jeremías. Jeremías 1:5 dice el Señor:
Antes de formarte en el seno de tu madre ya te conocía. Antes de que tú nacieras yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Antes. No soy una casualidad. Isaías 49, 1. Escuche, Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre. Isaías 49, 1. Isaías 49, 5. Y ahora ha hablado Yahvé, que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor. ¿Para qué me llama Dios? Para que lo sirva, para que lo alabe, para que lo adore, para que en cada hermano lo refleje. Isaías 49, 15. ¿Puede una mujer olvidarse del niño que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Esto prácticamente lo plantea como un imposible. ¿Puede una mujer olvidarse de su hijo? Lo tuvo en su vientre, olvidarse. Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Entonces es un imposible que Dios se olvide de uno de sus hijos. Es un imposible. Si usted cree que Dios se olvidó de usted, es un problema suyo. Pero Dios es imposible que se olvide de usted. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios no ama su pecado, no ama mi pecado, pero me ama a mí. Dios ama tanto a Benedicto XVI como al preso más homicida que está en la cárcel, porque son hijos de Él y son hermanos nuestros en Cristo. Dios ama incondicionalmente y quiere sanarnos, quiere purificarnos, quiere liberarnos. ¿Para qué? Para que vivamos en fruto de su espíritu, paz, alegría, y podamos servir mejor al hermano. Isaías 49, 16. Mira cómo te tengo grabada en la palma de mis manos. Esto lo vimos anoche, lo vimos anoche. Estoy continuamente revisando tu umbral. Si vimos anoche también que el mismo Jesús en Lucas 10:20 nos dice: no se alegren porque someten a los demonios, alégrense porque sus nombres están escritos en los cielos. Es decir, estamos grabados en la palma de la mano de Dios. ¿Cómo podemos pensar, hermanos, por un instante que Dios no nos ama? Y cuando tenemos planteos infantiles como mire lo que pasa en el mundo, ¿dónde está Dios? Mire, esta es lo que nos decía el Padre Carlos esta mañana, el mal uso de la libertad. ¿Qué tiene que ver Dios con eso? ¿Y por qué nos dio la libertad? Bueno, nos dio la libertad para que la usemos en su servicio. Precisamente no es lo que hace el mundo. Utiliza la libertad para la gloria del mundo, no para la gloria de Dios. Y volviendo a lo anterior, cuanto más dependemos de Dios, más libres somos. Cuando hacemos lo que queremos y nos alejamos de Dios, y fíjense ustedes que alejarse de Dios es alejarse de la iglesia. Y si no, acá el 99,9%
Es decir, todos, cuando hemos metido la pata es porque hemos estado alejados de la iglesia. Bueno, nos alejamos de la iglesia y nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dejó su iglesia, hermano. Porque Dios dejó su iglesia con Cristo a la cabeza. Entonces, en esta barca, peleémosla desde adentro de la barca, porque si nos salimos de la barca, nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir. Y la barca tiene problemas, por supuesto que tiene problemas la barca, pero Cristo es el capitán. Y está dicho en la palabra que a esta barca no la va a hundir nadie. Y si no tenemos, con la lógica humana, ¿qué sociedad humana duró 2000 años? Sociedad. Grandes emporios, grandes empresas se han fundido, se han destruido, ¿o no es así? Esta firma, que era toda una firma, pero se fundió, ¿qué pasó? La iglesia tiene 2000 años, hermano. Y sigue la barca de Pedro, sigue la barca con Pedro acá en la tierra. ¿Y por qué sigue la barca? Y porque la sostiene el Señor. Si no, sería imposible, si fuera una sociedad nada más que humana, que la iglesia hubiera sobrevivido. Y sobreviviremos, porque lo dice la palabra, hasta el final de los tiempos. Entonces quedémonos tranquilos, hermano, que la iglesia no se va a destruir. Tengo un amigo sacerdote, un polaco, y cuando hubiera un problema con sacerdotes, abuso de menores, algunas cosas ciertas, otras inventadas. ¿Por qué? Bueno, porque siempre los ataques son contra la iglesia católica. Fíjense que nunca atacan a la iglesia evangélica ni a los testigos de Jehová. Un cura metió la pata y se armó. La metió o no la metió, pero o se lo inventaron o la metió en verdad. Bueno, y nosotros somos los primeros que lo juzgamos, hermano. Nosotros los católicos. ¿Qué hacen los hermanos evangélicos cuando el pastor se equivocó? Dicen, y es cierto, se equivocó. Lo encontraron en un prostíbulo el pastor. Oraron toda la iglesia evangélica del mundo por la equivocación del pastor. Nosotros somos los que estamos allí con el dedo acusado. En ese momento viene una señora y este polaco amigo le dice: ¿por qué no vas a iglesia vos? En ese momento viene una señora y este polaco amigo le dice: ¿por qué no vas a iglesia vos? Estoy cruzado entre polaco y argentino, hace muchos años que vivo en Argentina. ¿Por qué no vas a iglesia vos? ¿Por qué no venís a iglesia vos? Y le dice: y porque los curas violan a las mujeres. Ah, mirá, dice, yo en la iglesia nunca violé a nadie todavía, así que venía a la iglesia. Claro, en la iglesia no violó a nadie. Es decir, buscamos excusas tan infantiles para dejar de ir a la iglesia. Y hermanos, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de Dios, nos alejamos de la gracia y empezamos a vivir según los designios del mundo. Y cuando empezamos a vivir según los designios del mundo, empezamos a buscar los honores del mundo. Nuestro Dios empieza a ser el Dios dinero, el Dios poder. Y bueno, dice San Ignacio de Loyola, las dos banderas, la bandera de Cristo o la bandera de Satanás. El príncipe de este mundo, hermanos, es Satanás, no es Cristo. Y nuestra alma es una película virgen que comienza a filmarse en el momento de la concepción. Entonces, yo pude haber sido concebido y me querían mujer y soy varón. Acá comienzan nuestras vidas. Lo más común, nació mujer y lo querían varón. Entonces, esas heridas quedan incrustadas en el celuloide del alma y se sigue filmando toda nuestra existencia hasta el momento de la muerte. Deseo de ser abortado, maldiciones que he recibido en vientre materno. ¿Y por qué maldiciones? Y porque mi madre no estaba en gracia de Dios. ¿Y cómo es? Claro, dice en Romanos 8:31,
Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, vuelvo a hacer el planteo inicial. Lo planteo como médico, busco salud. Y el requisito fundamental para conseguir salud es estar en gracia de Dios, porque lo dice la palabra. Entonces se transforma este libro sagrado en el libro más científico que existe. Si yo no estoy en gracia de Dios, estoy vulnerable ¿a qué? A maldiciones, a entradas de porquerías desde que soy concebido en el vientre de mi madre. Entonces, buscando salud, hermano, una manera de evangelizar es plantearle a la gente, a los hermanos, traten de estar en gracia de Dios. Traten de estar en gracia de Dios. ¿Sabe Dios únicamente si estamos en gracia o no? Pero por lo menos nosotros vamos a intentar estar en gracia de Dios. ¿Y cómo estamos en gracia de Dios? En camino de iglesia. Pero usted siempre con la iglesia, me decía una vez, por supuesto, si estoy con la iglesia estoy con Cristo, si estoy con Cristo estoy con la iglesia. ¿Por qué? Y porque si no, me alejo de Dios. Me alejo de Dios. Me alejo de Dios, me alejo de la gracia, me alejo de la gracia y me vuelvo más vulnerable a enfermedades del alma y del cuerpo. ¿Por qué? Porque como no soy ángel, no soy espíritu puro, los dolores en el alma, en mi alma, las heridas en mi alma repercuten en mi cuerpo. Y acá la mayoría es de renovación carismática y sabemos perfectamente cuántas faltas de perdón nos llevan a enfermedades físicas que muchas veces en una reconciliación se sanan. Porque se pudo perdonar a fulano, a sultano, a merengano, o me pude perdonar a mí mismo o a mí misma por ese pecado que Dios ya me perdonó, pero que yo no me pude perdonar. El pecado es como el óxido, hermano. Corroe, pero segundo a segundo al alma y al cuerpo. Entonces el antióxido es Jesús, hermano. Y allí Jesús vino a perdonarnos y nos perdonó. ¿Te lo crees, hermano? Sí. Y acá está lo nuestro, ¿no es cierto? Y me lo creo, no me lo creo, o sigo siendo devoto de San Pedro. Y lo creo, pero a mí me parece que mi pecado no tiene perdón de Dios. Si tu pecado no tiene perdón de Dios, hermano, es el único pecado que Dios no puede perdonar. Es un imposible, no sea tan soberbio, no sea tan soberbia, hermana. Usted se cree tan importante que su pecado no puede ser perdonado por Dios. Pero, una vez me decía la señora, yo me hice 12 abortos. ¿Y usted cree que Dios la perdonó? Y estoy totalmente segura. ¿Y usted se perdonó? Y no. Y si usted está totalmente segura que Dios la perdonó, evidentemente usted duda del perdón de Dios. Porque, ¿qué es lo que refería esta señora? Mi pecado no tiene perdón de Dios. Bueno, fue uno, fueron 12. Es que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. ¿Y cómo reparo? Eso es otra cosa. Eso es la pena que está escrita en el Catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, todo pecado supone que yo hice daño a alguien. Bueno, ese daño lo tendré que reparar. ¿Cómo lo repararé a ese daño? Bueno, eso lo repararé con obras, lo repararé con oración, lo repararé ofreciendo enfermedades que tengo y que lejos de empezar a despotricar, ¿por qué me mandaste esto, Señor, si te lo ofrezco? En reparación, ¿por qué? Por tantos pecados que he cometido, lo que me acuerdo y lo que no me acuerdo. Sé que me perdonaste todos los pecados, pues para eso viniste, Jesús. Yo estoy total, absolutamente y definitivamente perdonado. Pero el daño que hice con mi pecado, bueno, lo tengo que reparar. Si no, no existiría el purgatorio, ¿no les parece?